Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una verdadera institución de apoyo al prójimo más carenciado, a ese proletariado campesino o rural. Apóyelo. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra buena institución para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyelos también. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, en verdad, esos casos como ese de Macorís, de San Francisco de Macorís, ayer comentábamos el peligro ya de estar en la calle, porque bueno, esto es una manga de delincuentes que aparecen por doquiera. Pero ese asesinato a sangre fría y en forma tan a lo mexicano, porque, señores, así mismo pasó en México. Creo que ayer, en el mismo día que pasó en Macorís, esos hechos, sucedieron en México algo similar, pero más grave, aún más muertos. Porque en México creo que los muertos fueron como 10, rociados de balas. En México son continuos esos eventos ya, porque la situación de México es gravísima con el asunto del crimen organizado, del narcotráfico y esas cosas. Ahora, cuando un dominicano se propuso advertirle al país a lo que estábamos expuestos por el asunto de la permisividad, por la dejadez en no atender a tiempo un problema grave que ya se comenzaba a sentir en el país o que podía asentarse con fuerza y que el propio actor de esas advertencias, el doctor Marino Vinicio Castillo, recuerdo con dar respuestas siempre, o cuando le entrevistaban, el doctor Marino Vinicio Castillo siempre advirtió la mexicanización y primero la colombianización y luego la mexicanización de la sociedad dominicana. No voy a decir que estamos a los niveles de aquel México porque estamos hablando de un país de 120 o 130 millones de habitantes con ciudades como Ciudad México, que tiene más de 20 millones de habitantes y que tiene la frontera con Estados Unidos, una situación que le hace ambiente fácil para el tráfico de drogas, de armas, de gente, etcétera, etcétera. México es, diríamos, eso es una cantera de delito. Pero siempre nos advirtió Marino Vinicio Castillo de esas acciones violentas, del sicariato y de todo eso, ese tigrismo dedicado a la venta de estupefacientes en ese tráfico y bueno, bandas de delincuentes terminaron asentándose en el país también. República Dominicana ya tiene eso, en cualquier pueblo de este país pasa lo que pasó en San Francisco de Macorís. Pero bien, la policía hoy dice, no, ya estamos investigando. Tenemos militarizado el barrio de Rabo de Chivo, militarizado con fuerzas policiales y militares, para brindarle seguridad al barrio. No, eso es una burla de la policía de San Francisco de Macorís. Porque años, señores, años tenemos muchísima gente, y más lo de allá, lo de San Francisco de Macorís, pidiendo
que esas ciudades acribilladas por la revolución lumpen, ese lumpenismo, que había que ponerle atención y más a una provincia como esa, a un municipio cabecera como es San Francisco de Macorís, que hemos dicho nosotros, que la gente vive, todos esos barrios están pegados uno con otro. ¿Usted cree que el barrio Rabo de Chivo es un barrio que se distingue de otro? Eso está todo pegado ahí. Eso está todo, y cerca del centro de la ciudad están todos. Eso es una comunidad que está aglomerada la gente. Barrio de gente humilde, barrio de gente clase media, media baja, clase alta. Mucha gente con dinero, pero un barrio coinciden o colindan unos con otros. Entonces San Francisco de Macorís es un pueblo sumamente violento y pasan esas cosas. Pero son advertidas de tiempo y la policía no hace caso. O tiene miedo. Le tiene miedo a San Francisco de Macorís porque esas cosas las hemos advertido aquí muchísimas veces. De la situación de San Francisco de Macorís. Ahora va la policía y dice no. Entonces también el ministro de Interior y Policía, don Jesús Vázquez, él hoy con el presidente Abinader, celebrando el éxito de su plan en el barrio de Cristo Rey, que se ha limitado hasta ahora ahí. Él dice que no ha habido ningún homicidio ahí en Cristo Rey y que entregaron armas, que recolectó 10 o 15 armas ilegales. Pero es una cosa prácticamente, eso es como ridículo decir eso, porque uno sabe la cantidad de armas ilegales que hay en todas esas barriadas de Santo Domingo. Y el presidente feliz con esa información y ese éxito pero por Dios, anoche mismo matan un mayor del ejército en Herrera para quitarle una motocicleta. Algo increíble. Entonces, ¿quién lo mata? 2 en un motor. ¿Dónde está el plan de los motores? Ese plan de los motores, eso no va a hacer. Búsquenle la forma que sea, pero no pueden andar 2 en motores. O para andar 2 en motores tendrán que hacer un motor especial para los motoconchistas, porque entonces el problema es el motoconcho. Que el motoconcho alega que ese es su medio de vida y que si ellos no pueden montar 2 personas, entonces van a quedar miles de padres de familia, van a quedar desempleados. El padre familismo. Mientras tanto, seguimos con el crimen en alza. O entonces hay que buscar la forma de que el vehículo que use el motoconchista sea un vehículo especial para diferenciarlo de los vehículos, de los motores que usan los delincuentes. Entonces, pueden andar 2 en motores, un motor que tenga 3 ruedas o qué sé yo, buscar un motociclo o algo que llamarle como se fuere llamar, pero que sirva para transporte y que se diferencie de estas motocicletas diseñadas para montear, como se dice, que son las que usan estos delincuentes. Ahora no pueden andar 2 delincuentes, porque es que 2 son los que atracan. Pero hay que buscar la forma, porque hay que salvar la sociedad. O el padre familismo nos va a llevar a que nos hundamos todos. Yo no voy a entender esa cosa, honestamente no la voy a entender. No entiendo, todavía no voy a entender eso. Bueno, señores, más escándalos. Ahora hay un escándalo nuevo. O no es un escándalo, vamos a llamarle, es un preescándalo. Y son estas adjudicaciones, vamos a llamarle graciosas o de grado a grado, que son los contratos de los abogados. Nosotros, aquella vez que el presidente anunció que se habían contratado 5 o 6 abogados de la sociedad civil y abogados para rescatar bienes públicos robados. Y esos abogados, vi uno de ellos, es una persona muy capacitada,
que se le ha señalado que tiene capacidad y que es un gran abogado. Yo no conozco ni lo puedo evaluar porque yo no soy abogado. Pero vienen de la Fundación Masada, Sociedad Civil de Santiago. Santiago somos todos. Hay gente de participación ciudadana, gente independiente que no tienen. Y habrán gente con militancia política, son abogados, 5 abogados para rescatar. Pero fueron escogidos de grado a grado. Con el caso de las EDES, abogados que son todos excelentes y amigos de nosotros, han sido escogidos de la misma forma por las EDES, pero el presidente del Colegio de Abogados ha señalado, o se han quejado o han ido a contrataciones públicas para objetar esa adjudicación grado a grado de contrato por más de 6 millones de dólares a los abogados que van a conocer el caso de las EDES. Entonces ya eso le va a traer problemas a los abogados y al gobierno mismo, porque contrataciones públicas va a tener que lamentablemente u oportunamente objetar eso. Porque se está objetando muchísimos negocios, que todos los días sale, que ahí está lo de las compras de educación, están también objetadas. Y si fueron objetadas esas compras, que son también compras pequeñas, pero y grandes, de todos los tipos hay. Pero el problema es que no hay el concurso. Y si no hay el concurso, si no se llenan los trámites, eso va a traer problemas. Muchos problemas le va a traer al gobierno, digo yo, porque esas cosas retrasan el trabajo. El gobierno tiene 11 meses. Va a cumplir un año el mes que viene. Y el gobierno no ha entregado una obra de importancia. Me dirán, bueno, el problema de la pandemia y la economía y el presupuesto, pero no se detienen los nombramientos, las nóminas sobrecargadas, la aplanadora, y estamos viendo los mismos, no primeros signos, no, sino los mismos signos de aquellos avatares por los que pasó el PRD gobernando. Y nosotros hicimos siempre esas precisiones, las hemos estado haciendo, de que el gobierno, uno de los miedos que acompaña al gobierno es tener que repetir situaciones de la historia que se vieron, que los vimos, que los vivimos. De esos avatares, repito, del PRD, todo aquel comportamiento de como andar solo. No le importa el aliado, vamos a andar, caminar solo, voten a todo el que haya que votar de la administración pública. Señores, y a diario salen gente quejándose. Gente que lo votan, que estaba operado, otro que estaba en convalecencia, que una mujer estaba embarazada, y están votando la gente de los cargos de la administración pública. Sigue la aplanadora, que es un término PRDista. Entonces, hay una euforia con el asunto de que Luis Abinader no tiene contrincante, que la reelección es un clavo pasado, que nosotros nos vamos a quedar 8 años corridos y que eso no es problema y que nosotros vamos a estar tranquilos aquí y no hay ningún inconveniente. Es decir, la nave del Estado va a caminar, va a andar en mar tranquilo, no tenemos problemas por delante, estamos vacunando, estamos arreglando la economía, el país va bien y nosotros no tenemos disturbios, la gente acepta y quiere al presidente y el presidente anda allí, acá, allá y acullá y no hay problema. Y hemos dicho nosotros aquí, señores, la reelección tiene muchos enemigos,
Porque en este país nunca ha habido un reeleccionista. Y miren, que yo vengo de donde Balaguer, y ese era mi líder, Balaguer, que en este mes, por cierto, cumple años de muerto, tendrá 19 años de su fallecimiento, el día 14. Pero las reelecciones en este país siempre han ido acompañadas del uso y abuso del uso de los recursos públicos. Sería la primera vez que una reelección pasaría en la República Dominicana en un ambiente de honestidad y de honradez a toda prueba. Porque es que el gobierno está obligado a ser honesto. Ahora, ¿ustedes creen, con toda esa membresía, todos esos cuadros dirigenciales en la nómina, adscritos a la nómina pública, todos están en cargo público? Decía ayer, creo que el Listín, o no sé qué periódico, o El Día, que de los 43 miembros prominentes de ese partido, del PRM, 41 son funcionarios del gobierno. Es decir, el partido está, que todos son funcionarios. Ahora, todos los funcionarios en todos estos cargos, viene una reelección, se van a privar del uso de los recursos, porque, óigame, la oposición que haya, la que sea, va a estar pendiente de eso, porque se supone que el gobierno o el presidente Abinader iría a la reelección simple y llanamente por los juicios, es decir, lo redituable que son los juicios. Que dicen, bueno, el presidente, el gobierno no ha entregado las suficientes obras, pero nos satisface porque metió preso a todos estos ladrones. Y hemos dicho nosotros aquí, esos juicios, primero se lleva tiempo que esos juicios lleguen a su fin. Las medidas de coerción son largas. Cuando venga a abrirse juicio, estamos prácticamente en la campaña electoral. Y ahí es que comienzan las cosas, probablemente entonces, a hacer falta las obras prometidas y las obras reclamadas. Y el gobierno solamente en su maleta solamente lleva el resultado de los juicios que se puedan llevar a cabo durante el periodo. Vamos a la pausa y regresamos de nuevo con el tema. Bien, como decíamos anteriormente que veníamos analizando la situación política que se va a presentar a largo plazo, cuando venga el plazo de las definiciones sobre reelección o no. Repito, hay esa confianza en que esos juicios son los que nos van a dar la victoria. Yo hice el planteamiento aquí de cuando Balaguer, aquel juicio a Salvador Blanco, y que, bueno, los bonos del gobierno de Balaguer estaban en el cielo, pero en el gobierno de Balaguer comenzaron las acciones dolosas. Muchísimos correligionarios, compatriotas, reformistas y amigos de nosotros comenzaron a hacer muchísimas diabluras y el gobierno a tolerarlas. Y Balaguer casi pierde las elecciones, teniendo a preso a Salvador Blanco, casi pierde las elecciones en el 90. Entonces, eso yo se lo pongo de ejemplo al PRM, que, repito, ese registro pasado, todo ese miedo a ese registro pasado, está ahí, porque uno sabe todo lo que pasó el PRD. Entonces, ese mismo acto, ese choque ya,
Hipólito Mejía por un lado, Ramón Albuquerque por otro, un señor Guido, qué sé yo, por un lado, doña Milagro por otro lado. Ya eso como que tiende a uno a recrearle aquel ambiente del blanquismo, el maglutismo, el humanismo, y comenzó ese lío en ese PRD, y se embarazó el PRD. Entonces, en el 82 le dio resultado que echar ese pleito a lo interno. Y Ramón Albuquerque pensara, digo, bueno, déjame yo buscar, ya, mire, presidente, no es usted solo que va a competir. Es decir, él se presenta como un precandidato, pero quiere como retrotraer o recrear aquellas luchas de Salvador de Blanco contra don Antonio en el poder, y que el poder y ese partido en el poder, su mismo partido, me aplastan, me tienen como víctima, y entonces yo me victimizo y soy el Salvador de ahora. El Salvador de Blanco de ahora. Eso puede estar pensando Ramón Albuquerque. Entonces, fíjense que los gobiernos, ese gobierno de don Antonio Guzmán, su ventaja, su éxito fue desde el punto de vista político. Y eso fue redituable para el PRD, no hay duda. Bueno, desmontar los 12 años de Balaguer, la represión, el exilio, los presos, etcétera, etcétera. La caja de muertos. Le sacaban, Salvador de Blanco ganó las elecciones y la ganó con dificultad. Y Balaguer anunciando que se iba a retirar y que estaba ciego y que bueno. Y toda aquella campaña que le hicieron a Balaguer. Pero Balaguer se recuperó políticamente 8 años después. En el PRD, en el PRM se puede estar jugando aquello. Bueno, políticamente es redituable lo que Luis está haciendo. Y es verdad, el gobierno, eso le ayuda muchísimo, esos juicios. Pero yo he dicho, si esos juicios, primero, cogen tiempo. Y segundo, y si un juez, si apareciera un juez y dictara una medida de coerción, bueno, cuando esta gente tenga 1 año preso, o 9 meses, y venga una revisión y lo mande a la calle, a su casa, qué sé yo, o arresto domiciliario, una coerción más suave, que la gente comience a percibir que es una debilidad en el proceso. Eso lo hemos dicho otras veces aquí. Entonces, el gobierno quedaría en una especie de vacío de oferta, porque sus promesas se quedan atrás. Sus obras son escasas y tenemos 11 meses y el gobierno no ha entregado una obra. Repito, es decir, esas cosas yo creo que tienen que ir sopesando. O sea, hay mucha gente que se puede inscribir en una reelección del presidente, se adscriben temprano o militan allí, se cambian, se ponen aquí con el PRM porque el presidente ya no tiene quien lo sustituye, el presidente va a ganar, el presidente es esto por aquí, el presidente es un éxito, ese es el nuevo líder del país, no tiene de quién perder, el PLD está muerto y Leonel Fernández también, y entonces eso ya lo que queda es Luis Abinader. Se puede pensar así y tal vez es lógico pensar así. Pero es que falta mucho tiempo y faltan muchas cosas que se pueden descomponer y se le pueden descomponer las cosas al gobierno. Porque el gobierno de Salvador de Blanco iba muy bien y se le descompuso también. Y hasta el de Hipólito Mejía, que hay gente que yo lo oigo, no, que Hipólito fue un éxito los 2 primeros años. Ese gobierno desde que comenzó fue cometiendo errores. Lo que pasa que ese gobierno encontró fortaleza en lo que recibió los primeros años, encontró un país sin deuda, con poca deuda, encontró el país la economía estable, Leonel Fernández dejó una economía estable, una deuda cómoda, Leonel Fernández redujo la deuda, prácticamente no tomó préstamo. Pero es que el gobierno de Hipólito Mejía vino y entró, los bonos, ¿te recuerdan Andy Daguaje con sus bonos? 600 millones de dólares, 500 millones de dólares, bonos por aquí, préstamos por allí, préstamos por allí, préstamos por allí, duplicaron los préstamos. Entonces vino la crisis de bancaria además de eso y entonces vino la debacle. Pero ya ese era un gobierno que venía infestado. Ese era infectado de ese daño y de todas esas locuras que se estaban haciendo, de ese manicomio administrativo y la corrupción corroyéndole y bueno, un desastre.
Entonces, el presidente tiene que estar atento, pienso yo, a muchas cosas. Esa cosa de la aplanadora, de querer correr solo, no necesitamos de a nadie, eso no es bueno, no es sano para el PRD, para el PRM, repito, porque es que estamos viendo, se está gobernando hoy con la lógica de ayer. Es decir, se está gobernando ahora, o se está dando la impresión de que el gobierno de hoy, que el país se está gobernando hoy con la lógica del PRD de ayer, y eso sí es verdad que es un peligro. Entonces estas advertencias uno se las hace al propio presidente, porque el presidente mismo, estos funcionarios le pueden estar diciendo que las cosas van a ser todo, como se dice, un clavo pasado, usted no tiene de quién perder, presidente, tú por aquí, mire esos juicios, ya el pueblo le abraza, le quiere, porque usted prometió que iba a meter a esa gente presa, pero ¿qué va a pasar? Que es otra de las preocupaciones. Y es que todo este funcionariado, presidente Abinader, cuando esté 3 años ejerciendo el poder, su gobierno, mandan la reelección. Y usted es el candidato. Y tal vez repita también con Raquel, excelente, los dos mandatarios. Pocas obras que exhibir. Pero una obra moral importante, que es el freno a la corrupción, castigar la corrupción pasada y el freno a la corrupción a lo interno de su gobierno, ejercido por su partido. Pero se pueden descomponer las cosas. ¿Cómo frenar? ¿Cómo frenar un funcionariado tan comprometido políticamente para que no haga actos que son propios de la corrupción administrativa electoral? Imagínense que el gobierno pierda, como se dice, pierde el norte, ese funcionariado, y comiencen a utilizar los recursos del Estado para apoyar la reelección. Porque no se pueden sustraer de esa situación. Una nómina abultada, eso es corrupción administrativa, corrupción política. Entonces, en medio de todo eso, señores, aquí, por eso yo comencé diciendo, en este país nunca ha habido una reelección que sea honesta, limpia totalmente. Porque es que esa influencia del Estado, esa influencia del gobierno que quiere seguir, que va a continuar, esos medios, esos recursos son muy atractivos, son muy importantes y como que no se pueden sustraer los funcionarios. Lili, por ejemplo, se religió, pero las arcas públicas eran tan pobres, no había dinero, que él lo que hacía era que tomaba préstamos a amigos ricos, léase Juan Bautista Vicini Canepa, o a un señor Cosme Valle, de por allá, de Puerto Plata, amigo de él, le tomaba préstamos. Préstenme que yo voy a ganar las elecciones con dinero, porque el dinero, el nervio de la guerra, o el músculo de la guerra y de la política es el dinero, lamentablemente. Esa es la pura verdad. Entonces, Ulises Heró usaba esos recursos para ganar las elecciones. Pero ¿qué era lo que él hacía? Le daban garantía, bienes públicos, terrenos. Ustedes ven esas riquezas, ahora miles de tareas de tierra que tienen muchísimas familias aquí. Establecieron ingenios azucareros, y bueno, y aduana y muelle y toda esa cosa. Eso era lo que hacía Lili, negociaba después esas cosas, pero él no usaba los recursos porque no los tenía. Los recursos económicos ahí no los tenía, pero tenía los bienes públicos que lo comprometían con sus reelecciones. Bien. Vázquez. Horacio Vázquez. Esa reelección de Horacio Vázquez fue sobre la base también montada aquí de la corrupción administrativa, que fue lo que derrocó prácticamente el gobierno de Vázquez, porque había una corrupción, un desorden, un gobierno que estaba corrompido y con muchas obras que exhibir y respeto a la democracia, pero la corrupción más la situación económica que se presenta en el 29 con la debacle norteamericana de la caída de las bolsas de Wall Street, esa bolsa se arrasó con todas las economías del mundo.
Y República Dominicana no podía estar exenta de eso. Todos los tabaqueros, todos los comerciantes del Cibao estaban enemigos de Horacio Vázquez. Porque ¿qué es lo primero que la gente hace? Se pone enemigo del gobierno. Porque se fueron a la quiebra todos. Mi papá era horacista, compraba tabaco. Se fue a la quiebra porque quebraban. Porque eran precios ruinosos. Entonces esa gente contribuyó al derrocamiento de Vázquez, pero era una reelección montada sobre la base de los recursos del Estado. Lo de Trujillo no hay que mencionarlo. Pero el doctor Balaguer, ¿podemos negar que los bienes públicos se utilizaron para las reelecciones del presidente Balaguer? No se puede negar. No se puede negar. Y que Balaguer frenaba a fulano. No, esas cosas se daban. ¿Por qué? Porque la gente entendía que era el poder. Y vino la reelección de Hipólito Mejía para diferenciarse de los demás presidentes del PRD y todo el mundo sabe lo que pasó. Y vino la reelección de los presidentes del PLD y no hay que explicarle a nadie lo que pasó. Ahora, por eso digo, sería una excepción, la reelección excepcional, honesta, la de Luis Abinader. Imagínense si podrá el presidente frenar eso. Y si eso podrá garantizar que el gobierno entonces tendría fuerza moral para decir que persiguió la corrupción administrativa. ¿Qué va a pasar? Yo creo que esas cosas debieran sopesarlas. Muchos que andan ahí ya organizándole actos al presidente y gente que se está organizando para ir al PRM y ya se está hablando de, bueno, vamos a cambiar los estatutos y otros que se están organizando a ver si pueden conseguir llevar a los recuerdos del PRD, retrotraerse a aquellos años de las luchas grupales fratricidas del PRD que traían entonces una victimización, como dijimos en el caso Salvador de Blanco, victimizado ante el humanismo y entonces ahí no está gobernando el PRD. El PRD somos nosotros, elijan a nosotros, entonces hubo que elegir a Salvador de Blanco para que gobernara el PRD. ¿Y qué pasó? Señores, fíjense lo que pasó. Es decir, son las cosas que habrá que sopesarlas y que el gobierno tiene que andar con pies de lana, tranquilo, que no hagan mucha bulla ni hagan mucho peso, porque esas son las amenazas que tiene el gobierno de don Luis Abinader. Esos miedos a ese comportamiento y que se gobierne el país de hoy con la lógica del PRD de ayer. Ese es el peligro que le venimos advirtiendo hace tiempo. Bien, el Partido de la Laboral Danilista han hecho unos planteamientos. A veces hay cosas que uno no las entiende, porque en esas actuaciones ditirámbicas, que dicen una cosa, oí unas discusiones y unas formas atrabiliarias de decir las cosas, un vocero que tienen. Bueno, que puede ser que la política que nos una a los bochistas, podemos unirnos en una situación de elección nacional. Pero vamos a analizar eso después de la pausa. Ese planteamiento que se hizo parece algún periodista, corresponsal de la calle o del área del Congreso, parece que abordó a ese señor que es el vocero del Partido Laboral Danilista o Partido de la Liberación para los que no conozcan el caso. Pero
Repito, yo he dicho que esa es una persona muy atrabiliaria y un hombre que tiene un comportamiento como raro para ser un vocero de un partido que está en unas condiciones. Porque hay que, señores, usted hablar de alianza y cosas con un partido que está en total descomposición, como está ese partido ahora mismo, el partido el ex partido de Juan Bosch. Un partido que se ve apestante, que sus principales dirigentes apestan, no se atreven a salir a las calles. El presidente y dueño de ese partido no se atreve a salir a la calle. Toda su familia prácticamente en estado de acusación total. Los miembros más prominentes escondidos, tapados, que no se atreven a dar la cara. Gente tan guapetones y tan... unas vocerías muchas veces que callaban, aplastaban. Hoy están en un silencio de cementerio, un silencio sepulcral. Entonces, ese partido primero tiene que expurgarse de todos esos demonios, el PLD. Porque ¿quién se va a unir a eso? Un político como Leonel Fernández, que es un político curtido y que Leonel no tiene enemigos. Es un político como Balaguer en ese aspecto. Tiene adversarios, pero no tengo enemigos, decía Balaguer. Y Balaguer era así. El que usted veía hoy a Balaguer enjuiciando al general Wessing ahí, enjuiciándolo ahí. Y diciéndole conspirador, impenitente, qué sé yo, o impertinente, bueno, yo no me acuerdo. Y más luego, ese mismo político, que era Balaguer, llama a esa persona, es el general Wessing, en paz descanse, y le ofrece la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas al hombre que le hace un juicio televisado por conspiración. Pero Balaguer era un político extraordinario. Leonel Fernández tiene ese comportamiento de, como dicen, aceptar todas esas adversidades que se le presentan a los políticos y después saben cómo obviar esas situaciones y los causales de eso, los actores o lo que fueron los instigadores de esa situación y lo borran y no pasó nada. Balaguer era así, Leonel Fernández así. O sea, Leonel Fernández no rechazaría un apoyo. Pero, ¿cómo sería ese apoyo? Ese apoyo es que usted, el partido que está, como está el Partido Laboral actualmente, debe expurgarse, repito, de todos esos demonios, depurarse, una purga. Hay que limpiar ese partido, que llegue hasta, diríamos, casi a la extinción, pero que lo que quede ahí sea lo sano. Todo ese tejido enfermo que cayó en la pudrición, todo ese tejido saprófito, todo eso se va, hay que limpiarlo. Entonces, eso es lo que queda. Esa gente políticamente votan, porque son votos, pero nadie lo quiere políticamente a su lado, públicamente. Eso es como quien dice, mira, fulano, si tú eres amigo mío, por favor, no me acompañes, déjame, mira, no te me acerques porque eso me hace daño a tu figura. Aquí vimos un caso, señores, eso lo vimos ayer prácticamente en el 2008. En el 2008, el señor Hipólito Mejía no se abstuvo o lo abstuvieron, lo forzaron a que no saliera en las elecciones, en la campaña del 2008, porque era tan reciente lo que pasó en su gobierno tan antiejemplar. Y esas cosas se reflejaban en el votante y entonces los mismos políticos, los mismos candidatos a los cargos congresuales y municipales, mírele,
expresidente, no venga, no me visite, no venga por aquí, no se monte en este camión con nosotros, en esta jipeta, no se monte aquí. Bueno, el hombre tuvo que guardarse, no salía a las calles, no salía a los actos públicos, los mismos PRDistas, sus propios compañeros no lo pedían. Entonces, imagínense ustedes, el PLD con esta carga de malestar que tiene que soportar, que lleva a este partido. El PRD, señores, juzgar un PRDista y dos personas que le acompañaron en ese juicio a Salvador de Blanco, personas que no eran PRDistas. Ese juicio a un PRDista puso ese partido 14 años en la oposición al PRD. Porque era lo que yo decía, el PRD, José Francisco Peña Gómez, desmarcó al PRD del juicio de Salvador de Blanco. Como el doctor Peña Gómez era el líder máximo de ese partido, entonces como líder pudo alejar su partido, su liderazgo le dio fuerza a ese alejamiento y entonces dejaron a Salvador de Blanco prácticamente solo en el juicio. Entonces no le hizo tanto daño y eso el PRD, señores, 14 años estuvo fuera del poder. Imagínense ustedes el PLD que está en estado de acusación total y que el líder, el salvador, el guía, el mesías o el caudillo es el principal acusado prácticamente, que se llama Danilo Medina. ¿Qué posibilidad tiene ese partido? Siendo claro, para que esa militancia que le quede ahí, como yo decía, el que tenga una pizca de seriedad no puede estar en ese partido. Porque ese partido no tiene posibilidad de recuperarse. 14 años el PRD, una oligarquía de masa como fue el PRD. Y aquel liderazgo de José Francisco Peña Gómez, libre de todas esas advertencias de la que tiene el partido de Danilo Medina. Imagínense ustedes Danilo Medina con la carga acusatoria que hay y lo que queda pendiente contra él ahí. Y todo ese comité político escondido y pendiente de que lo llamen a la justicia, que tengan que pasar por esas horcas caudinas, ese partido le espera muchos años fuera del poder. Podrá entrar en negociaciones, pero ¿quién va a negociar con un partido apestado? Entonces, Leonel Fernández, ¿qué hace? No le hace caso a esas cosas, no plantea, no dice nada, porque usted no puede rechazar, como una vez le dijeron a Balaguer, que cómo era posible que él tuviera toda tanta gente inservible a su lado y gente que no, gente descalificada. Y Balaguer decía, bueno, en política hasta la basura vale, la basura tiene valor. Porque la basura, decía Balaguer, en un momento dado usted tiene un hueco, un hoyo por ahí, usted tapa, ese hueco usted lo tapa con la basura. Es decir, hay gente que se necesita tal vez para diabluras y cosas propias de la campaña y usted tiene que usar a esos apestados sociales o esos lúmpenes muchas veces y todas esas cosas se tienen que usar lamentablemente en la política. Porque así es que se hace la política aquí en el país. Yo he confesado que en San Francisco de Macorís, una vez, en medio de una campaña política, íbamos en una caravana por un barrio que no me acuerdo cómo se llama ese barrio en San Francisco de Macorís, Alto del Valle, creo que es así que se llama. Alto del Valle o Vista del Valle, San Francisco de Macorís. Y en la caravana que íbamos, hubo un tipo que paró esa caravana, 3 tiros. Tiró 3 tiros, pues parece que fueron al aire, porque a ninguno de los que íbamos ahí se nos pegó un tiro de eso, ni supimos de que nadie estaba herido. Pues bien, seguimos la caravana, el grupo de seguridad detuvo al tipo. Y seguimos la caravana y no pasó más nada y todo bien. Al día siguiente vamos por otro barrio
Y en la caravana que vamos, veo a esa persona que me luce rara, que no lo había visto y que no andaba con nosotros en ese momento. En ninguno de los momentos que nosotros habíamos estado en la campaña allí. Y pregunto al jefe de la seguridad, le pregunto que quién es el individuo nuevo, que me lució raro, que iba ahí con nosotros, que no lo había visto, que no le conocían. Y me dijo, ese fue el que nos tiró los tiros ayer. El que nos tiró los tiros a nosotros cuando veníamos en la caravana. Digo, ¿cómo? Es decir, fíjense cómo. Hubo que darle entrada, vamos a decir, a un lumpen, en propia campaña. Pero ustedes saben cuál fue el papel del tipo. Que ese conocía todos los puntos de droga, que los hay ahí, que la policía y todo eso lo saben, todo en San Francisco de Macorís. ¿Dónde están? Entonces, como usted va en una caravana, usted no conoce ese pueblo, no sabe dónde están los puntos de droga, ese tigre, ese tiguerismo es el que conoce a los tigres. Entonces usted lo pone adelante, como dice en la caravana, y él se va identificando o al mismo tiempo haciéndose ver de los tigres que pueden atacarle a usted. Y ese sirve de señuelo, o le sirve de mampara, o le sirve de aviso, de preaviso de que no se metan con esa caravana. Porque que ese tigrismo que vende droga y todas esas cosas, esa gente se le importa, como dicen, no es solamente teteo, esos tiroteos son propios de esas cosas, de todo ese manejo y de todas estas situaciones que se han ido presentando en este país, lamentablemente. Pero tengo que decir estas cosas porque uno tiene que hablar claro, como se dice aquí. Es decir, que hasta la basura sirve en la política, decía Balaguer, y es verdad. El PLD podría hablar de alianza, yo no sé quién se puede aliar a un partido en las condiciones que está ese partido. Ese partido, la gente acepta que usted se vaya de ese partido, siempre y cuando usted no tenga ese lastre. Porque usted entonces lo que lleva es el virus o la bacteria, el daño, usted se la va a traspasar al otro partido que no quiere que usted vaya ahí. Entonces, el Partido de la Liberación o Partido Laboral Danilista tendrá que sufrir una expurgación profunda. Tiene que expurgar todos esos demonios, depurarse y todo ese pus. Porque lo que se derrama en ese partido es pus ahora mismo. Es una vergüenza que ese partido tan advertido en el poder, Danilo Medina, su gente, pero Danilo Medina fue el primero que comenzó a mentir. Entonces un partido que su propio presidente, su propio dueño o su propio guía sea el primero que mienta, que nadie de sus compañeros más leales y viejos, de sus viejos compañeros, pensaron que terminarían en una situación como esa. Pero al ver que este señor en el 2015 violenta todas las normas internas de ese partido, violenta la Constitución de la República, busca dinero para corromper el Congreso, busca dinero para corromper el proceso electoral y la Junta y el colegio, la Junta Electoral, que sigue corrompiendo la Cámara de Cuentas, que van corrompiendo la Procuraduría General de la República, que se corrompe todo y hasta las relaciones exteriores. Señores, porque ese rompimiento brusco con Taiwán, esas cosas dejaron la impresión de que lo que dijo Taiwán era verdad, entonces no se lo compraron. Toda esa estela de inconducta, de manejo tan turbios, todos esos negocios familiares, todos esos negocios entre amigos y compañeros, y esas cosas lamentablemente llevaron esa organización que traspasó o pudo infectar el país, el gobierno, con esa conducta también. Entonces, eso va a ser difícil, por no decir imposible, que el PLD pueda encontrar aliados
Y aún así, fíjense cómo es el comportamiento, que lo poco que le quedaron del proceso electoral y que uno no sabe si esa gente sigue todavía con algún respeto o alguna alianza que pueda, algún hilo que conecte esa alianza con el PLD. Fíjense el comportamiento que es de transitar solo por el desierto, como hemos dicho. Y eso no augura más que la disolución, aunque se resista a morir, pero ese partido, lamentablemente, para la memoria de Juan Bosch, ese partido ya va camino a la extinción. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.